Y soy de la Facultad de Organización Deportiva. A continuación les daré un tema que se llama el básquetbol y voy a dar la historia del básquetbol y voy a hablar acerca del básquetbol femenil. Bueno, en el año 1891 nace el básquetbol ya oficial. Bueno, no oficial, sino que se dieron los primeros juegos en ese año con la colaboración de J. Schmidt. El juego se realizaba con un número de jugadores variable, en un campo también variable, donde se jugaban dos tiempos de 15 minutos con un balón de fútbol. Eh, la organización de fútbol plantaba dos defensas y de ahí también se basó el básquetbol para hacer lo mismo, y ellos también plantaban dos defensas y dos delanteros y una persona en medio que es la que trasladaba el juego. A lo que lo llamamos defensores y atacantes. En el año 1893, México fue el primer país extranjero en adoptar el baloncesto, donde desaparecieron las canastas y las utilizaron con una cuerda trenzada. El juego ya constaba de dos periodos con 10 minutos, era de 15 minutos y tenían 10 de descanso. Ya. En el mismo año aparece el pivote que le da más mayor movilidad al juego y hace que el juego sea más movido y menos pausado. Ya. En el año 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino. Se introduce el baloncesto femenino en Filipinas. Se introduce el balón de cuero y el juego se mostraba lento y estático, haciendo una cuidadosa selección de lanzamientos. En 1920, en Italia, organiza el primer campeonato femenil, nacional. Luego fue Francia, Suiza y Alemania correspondidamente. Ya. En 1935, el Comité Olímpico Internacional acepta el baloncesto en los Juegos Olímpicos. Cada jugador por partido se podía reintegrar dos veces. En caso de empate y después de transcurrido los dos tiempos, los dos periodos extra, ganaba el primer equipo que convirtiera una cesta en el tercer periodo extra. En el año 1936 se incluye el baloncesto de la rama masculina, se incluye en los Juegos Olímpicos. El primer campeonato mundial masculino se juega en Argentina, siendo el mismo anfitrión, el campeón, ganándole a Estados Unidos por un marcador 64-50. Sin embargo, la FIBA lo reconoció como campeonato hasta el torneo olímpico de Berlín, que fue en el mismo año, y al de Londres de 1948. Pero decidió que a partir de ese año el Mundial de Básquetbol se realizará cada 4 años. Ya. En 1932, que fue antes del primer Mundial masculino, se funda lo que es la FIBA en Ginebra, y aquí se dan varias reglas como lo son la de los 3 segundos, se introduce la línea del medio campo, quedando así definido el terreno de juego en dos partes bien definidas: el campo de ataque y el de defensa, introduciendo la regla de los 10 segundos también. Y después de setas, el juego se reanuda con un salto de dos oponentes en la mitad del campo. Esto se realiza cuando apenas va a empezar el juego. Ya. En el año 1939 muere el creador del baloncesto, que fue Naismith, y como tributo a su persona se inaugura el Hall of Fame, en donde se inscriben los pioneros de este deporte, así como sus personas más célebres. Se funda más que nada para que los mejores jugadores, como un salón de la fama, vaya.
En el año 1946 nace la NBA y en 1947 se realiza el primer campeonato en Filadelfia. Desde 1953 se celebran los campeonatos mundiales femeninos. El primero al ganarlo fue Estados Unidos. En 1976 se juega el primer torneo olímpico femenino, donde sale campeón la URSS. En 1991, en octubre, Magic Johnson anuncia su retiro tras ser víctima de la enfermedad del SIDA y expresó lo siguiente, y expresó que no sientan pena por él, que él ya vivió lo que quería vivir y que le ha tocado vivir una hermosa vida. Fue en el año de 1940 cuando surgió el mejor equipo del baloncesto que jamás se haya visto, que fue el Dreamtime. Fue una extracción de los Juegos Olímpicos de Barcelona y constó de un equipo de Estados Unidos que tenía a las mejores estrellas como lo era Michael Jordan en ese tiempo, y dieron una buena cátedra de cómo jugar al baloncesto. En 1962, la época de los gigantes fue la época de los gigantes como Will Chamberlain, un jugador negro de la NBA que anotó por los Warriors de Filadelfia 100 puntos en un partido, récord que hasta ahorita aún sigue vigente. Ya. Bueno, eso fue todo por lo de la historia del básquetbol, y a continuación voy a dar el tema del básquetbol femenil, que su primera aparición en sus antecedentes fue el 23 de marzo de 1893, donde se realizó un pequeño juego de baloncesto femenino entre el Smith College a puerta cerrada, en el Smith College a puerta cerrada entre el equipo de sophomores y freshmen. No estuvo permitida la entrada a hombres. Fue hasta el año de 1895 donde se empezaron a publicar las primeras reglas del baloncesto femenino. El 18 de marzo en el Sophie Newcomb College juega el primer partido público de baloncesto ante el Southern Athletic Club. El 31 de marzo en Baltimore, American informa de que se juega un partido de baloncesto entre las clases altas en Bryn Mawr School. En Berea College organiza el primer equipo de baloncesto. Se organiza el primer equipo de baloncesto en Kentucky. Fue hasta 1903 cuando se empezaron a realizar partidos contra otras universidades de distintas ciudades, como lo fue en Wisconsin, en Oxford y en la Normal School. Se crea el equipo de baloncesto femenino y da esto un torneo ya entre diferentes ciudades. 3. En el año 1996 se crea la WNBA. Es una liga de básquetbol femenino profesional de los Estados Unidos. Se creó con el propósito de darle más seriedad a lo que es el básquetbol femenino, y sus equipos recibían el mismo nombre que tienen el equipo profesional de la ciudad. La temporada regular se da entre mayo y agosto, y la mayoría de los equipos de la WNBA tienen sus equivalentes a sus equipos, como lo decía antes. Por decir, el equipo de los Lakers tiene su Lakers femenil y su Lakers varonil. 3. De los equipos que tenía el baloncesto femenil, al iniciar había un total de 17 equipos en esta historia. 5 de ellos ya desaparecieron, como son Cleveland, Miami Soul, Charlotte Sting y Portland Fire, que fue la última temporada las primeras campeonas de Houston. Los Cometas de Houston también ya desaparecieron. Otros 3 equipos, como fueron Utah Stars,
las de Orlando McFly y las de Detroit, que también se trasladaron a San Antonio, Texas, los Silver Star, los Soles y Tulsa respectivamente. Ya por último voy a dar un top 5 de las basquetbolistas, más destacadas a nivel mundial. Bueno, primero la primera que voy a mencionar es Tina Charlotte, que tuvo su juego en Nueva York, adquirió a la selección de básquetbol femenil y jugó en Nueva York por muchos años. Fue seleccionada por primera vez por los Soles en el 2010 y ganó los honores de Rookie of the Year, rompiendo récord doble, y en 2012 fue nombrada la jugadora más valiosa de la liga. La siguiente es Sylvia Fowles, que estuvo en los equipos de Chicago y Minnesota. Fue parte de 3 equipos. Estuvo en Minnesota, donde adquirió una ronda en el 2016. En Chicago, que adquirió, también jugó varios torneos ahí en Chicago. Y fue un impacto a nivel comercial, donde los ricos se hicieron más ricos, y fue 2 veces nombrada la mejor jugadora defensiva del año. Y para ser la más anciana por así decirlo, para ser la más grande de su equipo, fue la 2 veces mejor defensora del año. Bueno, las siguientes 2 son Cappie Pondexter y Candice Dupree, que fueron 2 jugadoras que el equipo de Phoenix afianzó y contrató para ganar un segundo título en la WNBA, y fueron 2 jugadoras muy importantes para el equipo, y con esas trascendieron más alto. No llegaron al campeonato, pero elevaron más su nivel. 3. Y a la última fue Lindsay Wallen, que fue una jugadora muy importante. Esta fue nombrada la mejor jugadora de la liga en el 2013, y fue una pieza fundamental para que los Soles se consolidaran. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias y les mando un saludo al profe.